No te rindas. Lecciones de perseverancia de héroes bíblicos. En un mundo donde los desafíos parecen inmensos y las pruebas de fe constantes, ¿alguna vez te has preguntado cómo seguir adelante cuando todo parece perdido? Los héroes de la Biblia enfrentaron adversidades que pondrían a prueba a cualquiera, y sus historias son faros de esperanza que nos guían hoy. Prepárate para descubrir cómo su perseverancia puede transformar tu vida. Bienvenidos a un viaje inspirador a través de las páginas más desafiantes de la Biblia, donde los héroes de antaño nos muestran el verdadero significado de la resistencia. Hoy, en nuestro canal, nos sumergiremos en relatos que han alentado a generaciones, trayéndolos a la vida con una perspectiva fresca y cercana. Estas no son simples historias de hace miles de años, son lecciones vivas, latentes, que laten en el corazón de quienes decidieron no rendirse pese a las circunstancias. Cada relato es como un capítulo de un libro que te invita a reflexionar sobre tu propio camino. Veremos cómo hombres y mujeres, guiados por una fe inquebrantable, superaron lo inimaginable. Sus vidas fueron un testimonio de coraje y fe, y a través de ellas aprenderemos secretos para nutrir nuestra propia perseverancia. Imagina el poder que hay en comprender y aplicar estos ejemplos, permitiendo que su luz ilumine tus momentos más oscuros. Así que te invito a que te acompañes a nosotros en este camino de descubrimiento. No olvides darle like al video, suscribirte al canal para no perderte ni una sola lección, activar la campana de notificaciones para que siempre te avisemos cuando haya contenido nuevo, y compartir este video para que más personas encuentren el aliento que necesitan. Juntos, desentrañaremos las enseñanzas que han mantenido viva la esperanza a lo largo de la historia. La paciencia de Job en la adversidad. Familia, en este tema nos encontramos frente a una de las historias más impactantes de perseverancia y fe, la vida de Job. Imagina un hombre que lo tiene todo, una familia numerosa, riquezas y un corazón profundamente arraigado en la devoción. Job no es solo un personaje de la Biblia, es un símbolo de la fortaleza que todos llevamos dentro, aunque a veces nos cuesta encontrarla. La historia comienza con Job siendo un hombre próspero y piadoso, alguien a quien todos admiraríamos y quereríamos imitar. Pero entonces, una tormenta de desdichas cae sobre él. Perdió su fortuna, enfrentó la muerte de sus hijos, y su salud se vio devastada. ¿Qué harías tú en una situación así? Quizás la pregunta más desafiante sea, ¿cómo mantienes la fe cuando el mundo parece volverse contra ti? Job, en su agonía, nos muestra una danza de emociones humanas que todos podemos entender. La Biblia nos cuenta cómo se despojó de su dignidad, cómo se sentó entre las cenizas, y cómo su dolor era tan tangible que ni siquiera la más profunda desesperación pudo silenciar su voz de sinceridad ante Dios. ¿Por qué?, se preguntaba. Pero aquí está la clave, la chispa que enciende nuestra primera lección. Job cuestiona. Sí, pero nunca abandona su creencia. Ahora, quiero que te acerques a este relato como si fueras un amigo íntimo de Job. Piensa en cómo debió sentirse al ver cómo su mundo se desmoronaba. La tentación de rendirse, de echar la toalla, debió ser abrumadora. Sin embargo, Job se aferró a algo más profundo que la mera esperanza. Se aferró a la certeza de que su sufrimiento no era el fin, sino una parte de su camino. La narración bíblica nos revela que Job no solo sobrevivió a su tormento, sino que también emergió de él renovado, con una comprensión más rica de la providencia divina. Este hombre, que pudo haber sido cualquiera de nosotros, nos enseña que la paciencia no es simplemente esperar que las cosas mejoren, sino confiar activamente en que hay un propósito más allá de la vista inmediata. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Imagina que estás en el trabajo y todo parece salir mal, o en tu hogar, donde las preocupaciones se acumulan como una tormenta de arena. La paciencia de Job nos invita a cuestionar sin perder la fe, a gritar nuestras penas al cielo, pero también a abrir nuestras manos para recibir la ayuda que viene de arriba.
Job nos enseña que la verdadera prueba de nuestra fortaleza no es cuando todo va bien, sino en los momentos en que la oscuridad parece no querer ceder. Y aunque la tentación de culpar a Dios o de perder la esperanza pueda ser fuerte, es precisamente en esos momentos donde nuestra perseverancia se forja y se prueba. Así que hoy, te propongo que tomes el ejemplo de Job y lo hagas tuyo, que cuando enfrentes pruebas, recuerdes que cada dificultad es una oportunidad para profundizar en tu fe y para demostrar una resistencia que está más allá de la comprensión humana. Suscribirte a nuestro canal es el primer paso para seguir recibiendo estas poderosas lecciones. Con cada like, cada suscripción y cada campana activada, no solo nos apoyas, sino que te comprometes a llevar estas enseñanzas a más corazones que necesitan oírlas. Comparte este video y juntos, hagamos de la paciencia de Job un faro para todos aquellos que navegan por mares turbulentos. Recuerda, la historia de Job no es solo una lección de paciencia, sino también una promesa de restauración. Al igual que él, podemos esperar con confianza que después de la prueba viene la bendición. Mantente con nosotros y descubre cómo estas lecciones pueden transformar tu vida, tal como han hecho a lo largo de los siglos. La valentía de David frente a Goliat. Familia. En este tema nos adentramos en una historia que ha inspirado valentía en corazones temerosos desde tiempos inmemorables. La épica confrontación entre David y Goliat. Este relato no es solo una batalla entre un joven pastor y un gigante temido. Es una lección sobre cómo la coraje puede surgir de donde menos se espera, y cómo cada uno de nosotros tiene un poco de David dentro. Imagina el campo de batalla, el ejército de Israel en una línea tensa, el miedo palpable entre sus filas. Allí, frente a ellos, se alza Goliat, un gigante filisteo cuya sola presencia sembraba el pánico. Los soldados, hombres entrenados para la guerra, retroceden ante su desafío. Pero espera, un joven, David, se adelanta. No es un guerrero, sino un pastor, alguien que debería estar cuidando ovejas, no enfrentando a un coloso. David no se ve como un héroe. Él simplemente ve una injusticia y siente el impulso de defender a su pueblo, de defender lo que es correcto. Su valentía no es producto de una confianza ciega en sus habilidades, sino de una fe inquebrantable en algo más grande que él mismo. Este joven, con su funda y sus piedras, nos enseña que el verdadero coraje no se mide por la fuerza física, sino por la voluntad de enfrentar lo que parece imposible. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has enfrentado a gigantes que parecían invencibles? Puede ser un problema familiar, una situación laboral complicada o un desafío personal que te hace sentir insignificante. David nos muestra que no importa el tamaño del problema, sino el tamaño de tu fe y determinación. Cuando David se enfrenta a Goliat, no lo hace con la arrogancia de quien cree que no puede perder. En cambio, se acerca con humildad, pero con una certeza que emana de su relación con Dios. Tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, dice. Esa declaración no es solo un grito de guerra, es una declaración de dependencia divina. La victoria de David no es solo un milagro, es una enseñanza. Nos dice que cuando nos alineamos con un propósito más alto, cuando nos dejamos guiar por nuestra fe, podemos derribar cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. La piedra en la funda de David no es solo una arma, es un símbolo de la sencillez y la valentía que todos llevamos dentro. Así que te invito a ser como David, a enfrentar tus gigantes con valentía y fe, a no dejar que el miedo te paralice, sino a usarlo como un catalizador para buscar un respaldo más fuerte que tu propia fuerza. Suscribirte a nuestro canal es como tomar esa funda y sentir el peso de la promesa de victoria. Con cada video que ves, cada like que das y cada notificación que activas, te unes a una comunidad que está aprendiendo a derribar sus propios gigantes. Comparte esta historia.
Haz que la valentía de David resuene en el corazón de quienes necesitan escucharla. Juntos, podemos transformar el miedo en coraje, la duda en fe y la desesperación en esperanza. Mantente con nosotros y descubre cómo estas lecciones bíblicas no solo son relatos del pasado, sino guías para triunfar en el presente. La historia de David frente a Goliat es un recordatorio de que no importa quién seas o de dónde vengas, todos tenemos el potencial para ser valientes y hacer lo imposible. La fidelidad de José en medio de la traición. Familia, en este tema nos vamos a sumergir en una historia de lealtad y fidelidad que ha resonado a través de los siglos. La vida de José, un joven cuya integridad fue puesta a prueba de maneras que muchos de nosotros podemos llegar a comprender. La traición, esa sombra oscura que todos hemos temido en algún momento, fue la prueba de fuego para José. Pero su respuesta, su inquebrantable fidelidad, es una luz que sigue guiando a quienes se enfrentan a la adversidad. Imagina a un joven, José, con sus sueños tejidos de estrellas y su corazón lleno de esperanza. Sus hermanos, consumidos por la envidia, lo venden como esclavo, desterrándolo a un lugar lejano y desconocido. La traición viene de quienes debería haberle ofrecido protección. ¿Cómo se siente eso? Piensa en la sensación de estar solo, de sentir que el destino te ha dado la espalda. Sin embargo, José, en lugar de dejarse vencer, se aferra a su fidelidad a Dios y a sus principios. En Egipto, lejos de su hogar, José enfrenta nuevas pruebas. Es falsamente acusado y lanzado a la cárcel. Cada paso parece llevarlo más lejos de sus sueños y de su familia. Pero aquí es donde la historia de José se vuelve realmente poderosa. En cada situación, sin importar cuán injusta o desalentadora, José no se desvía de su camino de rectitud. Su fidelidad no es una armadura que se quita cuando las cosas se ponen difíciles. Es su esencia, una parte inseparable de su ser. Ahora, trae esa historia a tu realidad. Piensa en las veces que te han fallado las personas en las que más confiabas, o en las ocasiones en las que el camino recto parecía llevar a ninguna parte. La vida de José nos enseña que la fidelidad a nuestros valores y a nuestra fe no solo nos define, sino que también nos protege. Es como un faro que no se apaga, incluso cuando las olas de la vida intentan extinguir su luz. La transformación de José es asombrosa. De un joven vendido como esclavo, se convierte en el segundo en mando en Egipto, salvando no solo a su familia, sino también a toda una nación del hambre. Pero no olvidemos el corazón de la historia, su fidelidad. José no cambia su carácter cuando las circunstancias se tornan oscuras. En cambio, su luz interior brilla más fuerte. Te propongo que hagas de la fidelidad de José un espejo para tu propio camino. Que cuando te enfrentes a la traición o a la injusticia, recuerdes que tu lealtad a tus principios y a tu fe es lo que realmente cuenta. Suscribirte a nuestro canal es como decidir caminar junto a José, aprendiendo de cada uno de sus pasos, de cada decisión que tomó bajo presión. Con cada like que das, estás diciendo que estas historias valen oro, que son el alimento que necesitamos para nuestro espíritu. Al activar la campana de notificaciones, te comprometes a no perderte ni un solo consejo, ni una sola lección que pueda ayudarte a navegar por tus propias pruebas. Y al compartir este video, extiendes la mano a otros, invitándolos a encontrar esa misma fuente de fortaleza. Así que únete a nosotros, y deja que la historia de José sea más que una narrativa antigua. Hazla viva en tu corazón, y descubre cómo la fidelidad puede convertir la traición en trampolín hacia un destino glorioso. La vida de José nos recuerda que cada acto de lealtad, cada decisión de permanecer firme, cuenta y tiene un impacto que puede no vernos de inmediato, pero que sin duda resuena en el alma del universo. La determinación de Moisés para liberar a su pueblo. Hermanos y hermanas, en este tema nos encontramos frente a una de las historias más emblemáticas de determinación y liderazgo. La misión de Moisés para liberar a su pueblo del yugo opresivo del faraón.
Esta no es solo una narrativa de siglos pasados. Es una fuente de inspiración que nos habla directamente al corazón, aquí y ahora, en nuestro contexto lleno de desafíos. Imagina a Moisés, un hombre criado en el seno de la realeza egipcia, pero que siente en su alma el peso de la opresión que sufren sus hermanos hebreos. La determinación de Moisés no surge de un capricho, sino de un encuentro divino, una llamada que cambia su vida junto a un arbusto ardiente que no se consume. Dios le encomienda una tarea titánica: enfrentar al faraón y conducir a su pueblo a la libertad. Ahora, coloca esa imagen junto a tus propias luchas. ¿Qué faraón te mantiene cautivo hoy? Puede ser una situación laboral que te oprime, una carga familiar que parece no tener fin, o incluso una batalla interna que te enfrenta a tus miedos más profundos. Moisés, al igual que tú, tenía sus dudas y limitaciones, pero su determinación fue más allá de sus propias capacidades. Él confió en algo más grande que él mismo. Cuando Moisés se para frente al faraón, no lo hace solo con palabras, sino con la certeza de que su misión es justa y necesaria. «Déjalo ir», exige, pero el faraón, ciego por su poder, se niega una y otra vez. Las plagas que siguen son señales de que la determinación de Moisés, respaldada por la voluntad divina, no puede ser quebrantada por la obstinación humana. La historia de Moisés nos enseña que la verdadera determinación no se trata de imponer nuestra voluntad a cualquier costo, sino de alinearnos con un propósito mayor y perseverar a pesar de los obstáculos. La separación del Mar Rojo es más que un milagro. Es un símbolo de que cuando uno está determinado y camina con fe, no hay muro que no se pueda rodear, ni mar que no se pueda abrir. Ahora, quiero que te veas en el lugar de los israelitas, avanzando hacia la libertad con Moisés a la cabeza. Cada paso es una mezcla de incertidumbre y esperanza, pero la determinación de Moisés les da la confianza necesaria para seguir adelante. Así debe ser en nuestra vida. Que nuestra fe y determinación inspiren a quienes nos rodean a dar el siguiente paso, incluso cuando el camino parezca incierto. Te invito a ser como Moisés en tu búsqueda personal de libertad y justicia, a enfrentar tus faraones con una determinación que no se dobla, sabiendo que detrás de ti hay un poder que te sostiene. Suscribirte a nuestro canal es como unirse al Éxodo. Es comprometerse a caminar juntos en esta aventura espiritual, aprendiendo de cada historia, cada lección. Cada like que das es como levantar una vara hacia el cielo, un gesto de fe y apoyo. Al activar las notificaciones, te aseguras de que no te perderás ningún mensaje de esperanza y determinación que compartimos. Y al compartir este video, te conviertes en un Moisés moderno, extendiendo la mano para guiar a otros hacia su propia liberación. No olvides que la historia de Moisés no termina en el Mar Rojo. La verdadera prueba de su determinación se ve en los años de peregrinación, en la guía constante de un líder que, a pesar de las quejas y el desaliento de su gente, sigue adelante confiando en la promesa de un futuro mejor. Así, cada uno de nosotros debe seguir con determinación, confiando en que la libertad verdadera está al otro lado de nuestra perseverancia. Únete a nosotros y deja que la determinación de Moisés fortalezca tu espíritu. Descubre cómo cada paso hacia adelante, cada decisión de no retroceder, es un capítulo más en tu propia historia de liberación. Con cada relato que compartimos, te acercas más a la comprensión de que la determinación es la clave para abrir las puertas a un destino de promesas y milagros. La fortaleza de Esther ante el peligro. Familia, en este tema nos vamos a centrar en una historia de coraje y fortaleza que ha inspirado a muchos. La de Esther, una joven que se enfrentó a un peligro inmenso con una valentía que desafiaba su posición y su tiempo. La historia de Esther es un relato de intriga palaciega, de riesgos calculados y de una fe que se mantiene firme en medio de la tormenta. Imagina a Esther, una mujer de origen humilde, quien se encuentra de repente en el corazón del imperio persa, coronada como reina, pero el lujo y la opulencia del palacio no la alejan de su pueblo.
sino que la sitúan en una posición única para ser su voz cuando más la necesitan. Hamán, un poderoso noble, trama la destrucción de los judíos, y Esther se ve en una encrucijada donde su silencio podría significar la ruina de su gente. Ahora, piensa en tu vida. ¿Qué momentos has enfrentado donde el riesgo de hablar era enorme, pero el costo de callar era aún mayor? Esther no se enfrenta solo al peligro de un hombre poderoso, sino al temor de perder su posición, su vida y, más importante, su identidad y propósito. Pero su fortaleza radica en algo más profundo que la simple valentía. Radica en una conexión inquebrantable con su herencia y su fe. La joven Esther nos muestra cómo la fortaleza verdadera no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Si perezco, perezco, dice, aceptando el riesgo con una dignidad que nos conmueve. Esther no se apoya en la seguridad de su corona, sino en la certeza de que debe defender a los suyos, aunque eso signifique enfrentar la ira del rey. Cuando Esther se presenta ante el rey sin ser convocada, sabiendo que esa acción podría costarle la vida, nos ofrece una lección de liderazgo y valentía que es atemporal. Su petición, astuta y bien pensada, no solo revela la trama maquiavélica de Hamán, sino que también destaca su habilidad para transformar una situación de desesperación en una oportunidad para la redención. Te propongo que tomes la fortaleza de Esther como un modelo para tus propias circunstancias. Cuando te enfrentes a decisiones difíciles, cuando el peligro parezca acechar cada esquina, recuerda a Esther. Ella nos enseña que el coraje se encuentra en los momentos en que decidimos no ceder, no importa la presión. Suscribirte a nuestro canal es como tomar la decisión de Esther de avanzar hacia el trono. Es un compromiso para estar informado y fortalecido, para que cuando llegue tu momento de actuar, lo hagas con la misma determinación. Cada like que das es un voto de confianza en estas historias que nos alzan el espíritu. Al activar la campana de notificaciones, te aseguras de que siempre estarás al tanto de las lecciones que pueden cambiar tu vida. Comparte esta historia de Esther, porque hay personas a tu alrededor que necesitan ver esa luz de fortaleza. Haz que su ejemplo resuene en cada corazón que se sienta débil, que se sienta sin voz. Juntos, podemos hacer que la valentía de Esther sea un estímulo para todos, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser fuerte en medio del peligro. Así que únete a nosotros y deja que la historia de Esther no solo te emocione, sino que también te impulse a ser un defensor de lo justo y correcto. La fortaleza de Esther nos recuerda que el poder verdadero no está en el título que llevamos, sino en la integridad con la que vivimos nuestras vidas. Con cada video que compartimos, te invito a descubrir cómo estas historias bíblicas son más que cuentos del pasado. Son manuales de vida para enfrentar el presente con valentía y fe. La perseverancia de Pablo en su misión evangelizadora. Queridos hermanos y amigos, en este tema nos embarcamos en un viaje que nos llevará al corazón de la perseverancia. A través de la vida de un hombre llamado Pablo, quien transformó su fervor y dedicación en una misión que cambió el mundo. La historia de Pablo es una narrativa poderosa de conversión, lucha y fe inquebrantable, que sigue resonando en el alma de quienes buscan un propósito más allá de lo común. Imagina a Pablo, antes conocido como Saulo, un fariseo dedicado a la persecución de los seguidores de Cristo. Pero en un camino hacia Damasco, un encuentro sobrenatural con el Señor lo ciega temporalmente. Sí, pero también lo ilumina espiritualmente. Ese momento redefine su vida y lo convierte en uno de los más fervientes apóstoles de la fe cristiana. La perseverancia de Pablo no comienza en la comodidad, sino en la transformación y el compromiso de una nueva visión. Ahora, trae esa imagen a tu realidad. ¿Cuántas veces te has encontrado en un camino que se ha visto interrumpido por una luz que te desafía a cambiar? Pablo enfrentó no solo la resistencia del mundo exterior, sino también la batalla interna de dejar atrás sus antiguas creencias. Su misión evangelizadora estuvo plagada de desafíos, encarcelamientos, apedreamientos, tormentas en el mar, pero cada obstáculo fue una oportunidad para demostrar su perseverancia.
Pablo nos enseña que la perseverancia es la hermana gemela de la pasión. Él estaba apasionado por llevar el mensaje de Cristo a los confines de la tierra, y nada, ni nadie, podría detenerlo. Sus cartas, que ahora forman parte del Nuevo Testamento, son testimonio de su dedicación. En ellas, no solo encontramos doctrina, sino también el ánimo de un hombre que conoce el sufrimiento, pero que también conoce la victoria que sigue a la persistencia. Cuando Pablo se enfrenta a los líderes de su tiempo, a las olas de incredulidad y persecución, su valentía no se basa en su propia fortaleza, sino en la convicción de que el mensaje que lleva es vital para la salvación de la humanidad. Esa misma convicción puede arder en tu corazón cuando te enfrentas a tus desafíos. La misión de Pablo nos recuerda que cada paso adelante, por más pequeño que sea, es un acto de fe y perseverancia. Te invito a que seas como Pablo, a que no te dejes vencer por las dificultades, sino que las uses como trampolines para alcanzar mayores alturas de fe. Suscribirte a nuestro canal es como aceptar el llamado de Pablo a llevar la luz más allá de donde termina tu propia sombra. Con cada like que das, estás afirmando que estas historias son el alimento que necesitas para seguir adelante. Al activar las notificaciones, te aseguras de que nunca te faltará el ánimo y la sabiduría para enfrentar tus pruebas. Comparte este video y convierte la perseverancia de Pablo en una llama que se extienda de corazón a corazón. Hay quienes necesitan ver cómo un hombre, movido por una fe inquebrantable, puede cambiar el curso de la historia. Juntos, podemos sembrar esa misma fe en el mundo de hoy. Un mundo que a menudo necesita recordar el poder de la perseverancia. Mantente con nosotros y deja que la vida de Pablo no solo te inspire, sino que te impulse a ser un mensajero de esperanza en tu propio entorno. La perseverancia de Pablo nos enseña que el Evangelio no se propaga solo con palabras, sino con acciones valientes y una fe que no se dobla. Cada desafío que enfrentaste, cada prueba que superaste, es un capítulo de tu propia historia de perseverancia. Con cada relato que compartimos, te invito a descubrir y a profundar en la fuerza que hay en ti. La misma fuerza que movió a Pablo a no rendirse, a pesar de todo. La misión de Pablo es un llamado a todos nosotros para que, al igual que él, nos levantemos después de cada caída, sigamos adelante después de cada tormenta y llevemos la palabra de esperanza a quienes más la necesitan. Únete a esta comunidad de perseverantes y juntos, hagamos de la fe un faro que guíe a todos hacia un camino de fortaleza y triunfo. Oración de acción de gracias, súplicas e intercesión. Querido Dios, Padre amoroso y fuente de toda sabiduría, nos inclinamos ante ti en este momento, llenos de gratitud por la bendita oportunidad de reunirnos aquí, en este espacio que nos has concedido para estudiar y reflexionar sobre tu santa palabra. Agradecemos, Señor, porque en medio de nuestras vidas agitadas, nos das el aliento y la paz necesaria para detenernos y escuchar tu voz, que siempre nos guía hacia caminos de justicia y amor. Te pedimos, oh dador de vida, que derrames tu luz sobre cada uno de los espectadores que se unen a nosotros. Ilumina sus mentes para que comprendan la profundidad de tus enseñanzas y calienta sus corazones para que sientan la verdad de tus promesas. Concede a todos nosotros la sabiduría para discernir tu voluntad y el entendimiento para aplicar tus lecciones en nuestras vidas diarias. Oh Señor, en medio de las pruebas y desafíos que enfrentamos, otórganos la fortaleza para perseverar como lo hicieron tus héroes de antaño. Que la historia de su valentía y fidelidad se impregne en nuestro ser y nos impulse a seguir adelante con fe, sin importar las circunstancias. En este momento, intercedemos por cada persona que nos escucha, para que encuentren en ti su refugio y su fuerza. Bendice, Padre, a quienes buscan ser como Job en la paciencia, como David en la valentía, como José en la fidelidad, como Moisés en la determinación, y como Esther y Pablo en la perseverancia.
Que cada uno de nosotros sea un reflejo de tu amor y un instrumento de tu paz. Ayúdanos a ser valientes como ellos, a enfrentar nuestros miedos y obstáculos con la certeza de que tú estás con nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos llenes de tu espíritu, que nos hagas sensibles a tu guía y que nos des la gracia de ser testigos de tu poder en el mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu obra y que cada paso que demos sea en armonía con tu divina sabiduría. Por último, intercedemos por aquellos que están pasando por momentos de oscuridad y desesperanza. Señor, sé que puedes transformar el corazón afligido en un corazón valiente. Concede a cada uno la esperanza que emana de tu presencia y la claridad que viene de tu verdad. Gracias, Padre, por escucharnos, por amarnos y por darnos la oportunidad de crecer en ti. En el nombre de Jesús, te rendimos esta oración, con fe y confianza en tu infinita misericordia. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy, pero el comienzo de un nuevo capítulo en nuestro camino espiritual. Gracias por acompañarnos, por abrir sus corazones y mentes a estas historias que no solo han moldeado generaciones, sino que tienen el poder de transformar nuestras vidas hoy. Cada relato que hemos compartido, desde la paciencia de Job hasta la valentía de David, la fidelidad de José, la determinación de Moisés, la fortaleza de Esther y la perseverancia de Pablo, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La Biblia es un compendio de almas que, como nosotros, enfrentaron pruebas y tribulaciones y encontraron en su fe la fuerza para seguir adelante. Nos gustaría que te unieras de manera más cercana a esta familia que está creciendo día a día. Suscribirte al canal es más que un clic. Es un compromiso de seguir creciendo juntos, de no dejar de buscar esa sabiduría que nos hace más fuertes. Al activar las notificaciones, te aseguras de que cada nuevo video será una llamada a tu corazón, una oportunidad más para nutrir tu espíritu. Comparte estos mensajes con aquellos que te rodean. Cada like, cada comentario, no solo nos ayuda a nosotros, sino que también eleva estas historias. Las hace llegar a más personas que pueden estar necesitando una palabra de aliento, un ejemplo de fe para sostener su caminar. Tu participación es la chispa que puede encender la esperanza en otro corazón. Antes de despedirnos, te invitamos a reflexionar. ¿Cuál es el gigante que tú estás enfrentando hoy? Sea cual sea, recuerda que tienes en tu interior la misma valentía y perseverancia que vimos en estos héroes bíblicos. Y si te sientes débil, no olvides que la fortaleza divina está a un susurro de distancia. Para seguir nutriendo esa chisca de esperanza y coraje dentro de ti, te recomendamos que veas el próximo video que aparecerá en pantalla. Estamos seguros de que encontrarás más lecciones que te ayudarán a enfrentar tus desafíos con valentía y fe. Gracias por ser parte de esta comunidad, por tu tiempo y por tu apoyo. Que cada enseñanza aquí sembrada germine en tu vida y te haga más fuerte, más sabio, más cercano a Dios. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos los tesoros escondidos en la palabra. Con todo cariño y bendiciones, Canal Luz Bíblica Hispana. No olvides suscribirte, compartir, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.